Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que el Señor te esté bendiciendo grandemente. Otro momento más que el Señor nos da la oportunidad de juntarnos, ¿sí? A través de este medio, de encontrarnos a través de este medio, ¿sí? Para poder compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero extenderte una pregunta y es muy simple de responder. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿O por qué decimos que somos cristianos? Y es muy simple. Si decimos que somos cristianos, quiere decir de que seguimos a Jesús. Quiere decir de que seguimos el ejemplo de Jesús, que seguimos sus pisadas, que hacemos, ¿sí? O deberíamos hacer lo que Jesús ordenó, aquí en las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Lucas. Allí en el libro de Lucas, capítulo 16, vamos a mencionar un párrafo que el profeta Isaías, ¿sí? Ya había profetizado, ya había hablado. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: Jesús vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Solamente mencionar. Ahora, la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga el día sábado. Pero ¿por qué iba Jesús a la sinagoga el día sábado? Era muy simple. Jesús conocía obviamente, ¿sí?, las Escrituras, conocía perfectamente, ¿sí?, allí en la creación. ¿Por qué? Porque Él había estado allí en la creación. Ahora, esto es interesante porque sabía que el sábado era el verdadero día de reposo, ¿sí?, dado por Dios para que toda la humanidad adore al Creador en el día sábado. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, escribe Moisés, ¿sí?, que Dios reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. No solamente que lo reposó, sino que también lo bendijo y lo santificó, dice el libro de Génesis, Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Entonces, Jesús, conociendo perfectamente, ¿sí?, ese pasaje de la Biblia, ¿sí?, Jesús también reposaba y obedecía y adoraba al Creador en el día sábado. Ahora, el versículo dice que se levantó a leer, ¿sí?, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿sí?, a sus discípulos, a nosotros, allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo nos da una orden. Y la orden que fue registrada y que se les dio a los discípulos y que se nos da también a nosotros es que tenemos que salir a predicar el Evangelio, ¿sí?, las buenas nuevas. Ahora, estas mismas palabras, ¿sí?, que el Señor Jesucristo repitió del profeta Isaías, que se cumplieron en él, que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, también nos las da a nosotros, ¿sí?, para que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. ¿A quién? A aquellas personas, a los pobres de espíritu, aquellas personas que están afligidas, aquellas personas que están destrozadas, aquellas personas que están trituradas, ¿sí?, mentalmente por la opresión de Satanás, por la opresión del pecado en su vida. Aquellas personas donde están mentalmente destruidas por el pecado. El Señor nos ordena que tenemos que predicar
las buenas nuevas, el evangelio, proclamar el mensaje de salvación a aquellas personas que están siendo oprimidas por Satanás. Ahora, el Señor también dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar libertad, a predicar, a proclamar. Aquellas personas que están esclavos, que son esclavos, del pecado. ¿Sí? A dar libertad a los cautivos, a presentarle un mensaje de esperanza. Después dice a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, ¿cómo vos y yo vamos a poner en libertad a aquellas personas que están siendo oprimidas? Aquellas personas que están siendo ciegas, no solamente aquí ciegas físicas, sino también ciegos mentalmente o espiritualmente. El Señor quiere que nosotros prediquemos el año agradable. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, ese mensaje, ¿sí? Que Jesús tomó como suyo, porque era Él y en Él se cumplió la profecía de Isaías, también nos ordena a nosotros, nos manda que vayamos a predicar el Evangelio, ¿sí? A aquellas personas que están siendo oprimidas. ¿Por quién? Por Satanás, por el pecado, que están siendo destrozadas espiritualmente. Aquellas personas que están siendo destruidas. Aquellos ciegos, capaz que tienen todo, pero lo que les falta es ese colirio espiritual que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos vos y yo para salir a predicar el Evangelio? Quiero compartir con vos una cita del libro del conflicto de los siglos, ¿sí? Una cita muy interesante que nos muestra un poquitito de lo que vos y yo tenemos que hacer en este tiempo que estamos viviendo. Y dice lo siguiente, conflicto de los siglos, página 659. Dice lo siguiente, estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia de este mundo. ¿Lo crees así? El destino de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra propia dicha futura como la salvación de las otras dependen de nuestra conducta actual. ¿Qué quiere decir con eso? Que depende de vos y yo, ¿sí? De nuestra conducta actual. Y dice lo siguiente, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Dice, todo discípulo de Cristo debe preguntarse seriamente, ¿sí? Señor, ¿qué quieres que haga? Vos y yo nos tenemos que preguntar seriamente, Señor, ¿qué querés que haga? Ahora dice lo siguiente, necesitamos humillarnos ante el Señor con ayuno y oración y meditar, dice, mucho en la palabra de Dios. Interesantísimo. Cosas que tenemos que hacer para salir a predicar el Evangelio. Preguntarle en primer lugar al Señor, Señor, ¿qué querés que haga? Pero no solamente preguntarle al Señor qué querés que haga, sino necesitamos humillarnos delante del Señor. ¿Con qué? Con ayuno y oración y meditación en la palabra de Dios. Y miren lo que dice. Necesitamos, ¿sí?, meditar mucho en la palabra de Dios, especialmente en las escenas del juicio. Nosotros conocemos perfectamente, ¿sí?, que la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañana finalizan en el año 1844, donde comienza, ¿sí?, este juicio, que es el juicio de investigación. Nosotros conocemos que este juicio comienza, dice la palabra de Dios, primeramente por su pueblo. En el año 1844, ¿sí?, comenzó el juicio de investigación. Ahora, es previo a la segunda venida de Jesús. 3 fases de juicio. La primera fase, juicio de investigación. La segunda fase, juicio de comprobación. Y la tercera fase, juicio ejecutivo. La primera fase tiene que ver con, es previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda fase, que es el juicio de comprobación, es durante el milenio.
Y la tercera fase es el juicio ejecutivo, donde Dios desciende, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo desciende del cielo, ¿sí? Y destruye a Satanás, a sus aliados y a toda aquella persona que no aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Entonces ella dice, especialmente en las escenas del juicio, ¿será que habrá un juicio? ¿Será que vos y yo vamos a ser juzgados? Es muy importante que investigues las Sagradas Escrituras, que investigues las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, y que investigues el libro de Hebreo. Hoy nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por vos y por mí allí en el santuario celestial. Nuestro Señor Jesucristo está como abogado en este momento, ¿sí? Así que te animo a que estudies las profecías de Daniel, Apocalipsis, que estudies el libro de Hebreo también. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hoy, allí en el santuario celestial? Pero miren lo que dice también ella. Ahora, debemos tratar de adquirir una experiencia profunda y viviente en las cosas de Dios. Una experiencia profunda y viviente en las cosas de Dios. ¿De qué manera vos y yo vamos a tener una experiencia profunda y viviente? Cuando vayamos y escarbemos las Sagradas Escrituras. Cuando vayamos y tengamos ese encuentro profundo con el Señor a través de las Sagradas Escrituras, guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos, mis queridos amigos, ¿sí?, ese encuentro con nuestro Señor. Una experiencia profunda. Ahora dice lo siguiente: no debemos perder un solo instante. Alrededor de nosotros se están cumpliendo eventos de vital importancia. ¿Crees eso? ¿Crees que se están cumpliendo eventos de vital importancia? ¿Qué es lo que estás viendo hoy? ¿Qué es lo que estás viendo hoy en las noticias? Terremotos, huracanes, incendios, pestes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que estamos viviendo en el tiempo final de la historia? Ahora, esto es muy importante, se están cumpliendo estos eventos que ya Jesucristo lo había registrado allí en Mateo capítulo 24. Ahora, dice lo siguiente, miren lo que dice: nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. Satanás va a usar todas las estrategias para encantarte, vamos a decir, para llenar de encanto tu vida con cosas que no te van a edificar. Ahora, ¿crees eso? Satanás va a trabajar estratégicamente, dice la palabra de Dios, que él anda como león rugiente buscando a quién devorar, anda agazapado buscando, ¿sí?, a quién devorar. Ahora Satanás te va a enredar en sus redes, ¿sí? Y dice aquí, te va a emboscar, ¿no? Y mire lo que dice: no duerman, centinelas de Dios, no duerman. Dice que el enemigo está emboscando cerca, listo para lanzarse sobre ustedes y hacerlo su presa en cualquier momento en que estén relajados y somnolientos. Satanás conoce perfectamente, a la perfección, de cómo somos, conoce aquellas cosas que nos gustan, conoce nuestras debilidades, y entonces va a atacar en el momento justo y exacto cuando estemos en un momento de somnolencia, cuando estemos allí medio dormidos, cuando no comprendamos el tiempo que estamos viviendo. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero invitarte, en primer lugar, a que podamos tener una experiencia profunda, ¿sí?, a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, ¿sí?, que podamos encontrarnos con el Señor y que le podamos decir: Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cuál es el plan que vos tenés para mí? ¿Quién es aquella persona que está necesitando de tu palabra? ¿Quién es aquella persona que está siendo oprimida, que está siendo destruida mentalmente por el enemigo? Señor, yo quiero pedirte que tú me utilices, que tú me ayudes y que tú me lleves a aquella persona que realmente está necesitando de ti.
El Señor te necesita, ¿sí? Para que vayas a buscar a aquella persona que realmente está siendo oprimida, ¿sí? Que tiene una ceguera espiritual, para que tú le abras las Escrituras y el Espíritu Santo es el que va a obrar poderosamente en la mente de esa persona. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte, ¿sí? A que nos preparemos juntos porque nuestro Señor Jesucristo viene. Oramos. Querido Señor y buen Padre que moras en los cielos, gracias por este momento que hemos compartido este mensaje. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos das la posibilidad de seguir tus pisadas, de seguir tu ejemplo a través de tu palabra. Querido Dios, ayúdanos a ser obedientes, pero en este momento de la historia que estamos viviendo, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos muestre a aquellas personas que están necesitando de ti, aquellas personas que están siendo oprimidas por el enemigo. Pedimos, Padre Celestial, de que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo, que podamos ser mensajeros, Padre Celestial, que podamos dar libertad a aquellas personas, ¿sí? Que están siendo oprimidas por el enemigo. Querido Dios, ayúdanos a prepararnos en este momento de la historia. Bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y que tengas una linda jornada. Chau, chau.